sin duda es la que más le importa, ¿no? Pero Más la que la más política. interesa al PAN es Pero la ya vamos política. al aire. Bueno, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contrastes 40. Dos reformas muy importantes todavía no acaban de salir, aprobadas desde luego en el Congreso. La energética y la política. Francisco Garfias, ¿cuál es la más urgente o cuál es la más decisiva en torno al proyecto del gobierno del presidente Peña de aquí al resto del sexenio? Bueno, yo creo que las dos son decisivas en sus respectivos ramos. Necesitamos un cambio político, necesitamos reglas más claras, nuestra democracia todavía es imperfecta, nuestro sistema electoral es también muy perfectible y del otro lado está la reforma energética, que es a la que le han dado por llamar la madre de todas las reformas, por lo que significa para los planes de gobierno del señor Enrique Peña. Estamos en tiempo y forma, estamos todavía en sesión y ordinaria, no está, están casi cerradas, por lo que yo tengo entendido ya, las negociaciones sobre la reforma político-electoral. La energética, estoy incierto qué va a pasar. Sí. El PRD ya dijo que de plano prefiere que se vaya para el próximo, a la próxima sesión, y el PAN está tratando un poco de venderse más caro para poder sacar cosas que le interesan en la reforma política, sí, como es el INE. Como Ana María, y todavía en este la sentido, reelección. para tu punto de vista, en este sentido de las 12 iniciativas de las que hablamos, hablando de la energética, de ella depende el dinero que necesita Petróleos Mexicanos para poder tener 65,000 millones de pesos de inversión al año. ¿Tú consideras que, aun cuando hay una propuesta de reforma energética, PRI, una del PAN y una del PRD, pueda darse la que quiere o necesita el país, no es la que quiere? Pues todo depende de lo que le esté dispuesto a dar el PRI al PAN en la reforma política. Por eso es tan importante la reforma política. Causa y efecto, ¿no? Porque lo mismo lo dijo, más allá de que pensemos nosotros que a largo plazo sería la reforma energética la más importante por lo que tiene que ver con el presupuesto y el dinero que va a tener para gastar el gobierno. El problema fundamental es que el PAN ya lo dijo. Nosotros queremos la política, eso es lo que nuestra moneda de cambio, y no solamente queremos que la política refleje no solamente lo que se debate aquí en el Congreso, porque sea aprobado por los gobiernos, congresos estatales. Entonces yo no sé si van a poder llegar a ese consenso en los 20 días que queda de esta legislatura. Esa es la gran interrogante. Entonces, en este momento, si tú me preguntas, a pesar de lo que han dicho todos los legisladores, yo no sé si se va a poder debatir la reforma energética este año. Yo creo que va a entrar al año que viene. En este sentido, la segunda vuelta, que es algún tema que le causa escozor al PRI en elecciones presidenciales que impone el PAN, ¿será eso un freno para que esta reforma política se atore? Bueno, Raúl, lo que pasa es que primeramente yo quiero decir que el tema de las reformas no es prioridad de los mexicanos, es prioridad de este gobierno que la ha puesto y la ha sentado en la mesa de manera distinta. Y a mí me da mucha pena que todo sea un modelo de cambio, te doy, me das y entonces sale. Porque ellos conjugan en dos partes lo que es PAN, PRI, para definir una reforma que no es extraño, lo han hecho toda la vida. Y aquí el tema sería hablar que sea una reforma que nadie está en contra de la modernización, sin duda. Sí. Que nadie está en contra de que a Pemex se le dé la garantía financiera para que realmente se maneje como una paraestatal, propiedad y patrimonio de los mexicanos. Pero bueno, yo sí creo y yo sí tengo mis diferencias en decir, entonces vamos a contratos compartidos, ¿con quién? Entonces ahí vienen los temas. Y la reforma política, como tú bien lo dices, condiciona el PAN. Vámonos a una segunda vuelta y yo me pregunto, ¿estará preparado este país para que vayamos a una segunda vuelta? El tema de la segunda vuelta yo creo que lo metieron ahí para negociar. Porque como lo hace y lo estila el PAN, sí, y todos los partidos. Y el PRI. Sí, el PRI también. Es una moneda de cambio, digamos. El PAN dice, yo quiero segunda vuelta, a sabiendas de que el PRI nunca le va a ceder la segunda vuelta. Y no le va a alcanzar. Es un suicidio, porque hemos visto cuántas veces el PRD y el PAN se alían electoralmente, aunque tengan ideologías completamente opuestas. Distintas, y claro. esa es una manera de quitarle el poder al PRI. El PRI nunca va a aceptar la segunda vuelta. La reelección está aceptada, ya hay acuerdo. Pero hasta regidores, presidentes municipales. Bueno, van a legisladores federales, general,
Y a cada estado, hasta donde estaban Hasta ayer, presidencias municipales. les van a dar la opción de presidencias municipales y legisladores Que locales. además sería un gran Eso ya- examen del pueblo Sí. para aprobar y que siga o que se vaya el que está. Ahora, en cuanto a la reforma energética, hay que hacer una anotación de la estrategia que están siguiendo los que están en contra. Yo creo que es mucho más inteligente la estrategia que está siguiendo Cuauhtémoc Cárdenas de juntar 1.640.000 firmas para poder hacer una consulta popular, dado que las encuestas revelan que la mayoría de los mexicanos está en contra de la apertura de Pemex o de la propuesta del Ejecutivo para cambiar el 27 y el 28 ¿Y la propuesta constitucional. de López Obrador? Y la estrategia de López Obrador, que es presionar o legislar desde la calle. Me decían que el cerco que se tiene planeado, imagínese usted, en Insurgentes y Reforma, lo que eso va a hacer, el cerco base es de 10,000 personas. Sí. Mira, yo no estoy tan segura que el PAN va a estar tan dispuestos a ceder en el tema de la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, la única posibilidad real que tiene el PAN en los siguientes, ¿qué serán? 12 años. ¿Hacemos una apuesta? Pues podemos hacer Ya una la apuesta. semana que entra No, sabemos. Sí, pues la semana que vamos a hacer. No, Una apuestita. mira, la apuesta del el PAN. Pero no me vas a sacar las monedas Sí, como a Ruiz como el Gilligan. Gilligan. No, pero ¿sabes qué? El PAN sí quiere esa No, sí esa la quiere. La Yo quiere, creo y que entonces, si yo fuera el PAN, ¿por qué voy a ceder? Para armar Sí, mayorías presidenciales Claro. es una Porque herramienta. por eso te digo, desde una estrategia de negociación del PAN, el PAN literalmente tiene la reforma energética en sus manos. La reforma energética que quiere el PRI. Entonces, ¿por qué tienen que negociar? Si el PRI, aquí tiene que hacer una decisión Peña Nieto. Quiere su reforma energética, entonces le va a tener que dar al PAN la segunda vuelta. Y la segunda vuelta va a tener que entrar. A ver, Aquí hay Tú una... vas a hacer, ¿cuánto vamos a apostar? ¿O Yo qué no vamos a apuesto apostar? 200 pesos. No, hombre, ¿qué 200? Que No, sean yo no, es que criterios digo, para que yo no valga gano la lo que pena. tú ganas. O sea, yo Más soy que lo que se acomode. mamá soltera con 2 hijos. Entonces, si yo Pero si tengo que estás tan apostarle seguro de lo que poquito. estás diciendo, No, sí estoy se bastante te va a segura. duplicar A el ver, capital. pero yo creo que Ana María toca un punto fundamental, porque miren, el PRD no va a ir a la reforma energética, entonces al PRI no le queda más que el PAN, Sí. y el PAN sabe que como lo necesita, pues entonces, Claro. para darle el sí al novio, pues va a tener Sí, que pero el PAN tiene condicionar muchísima, temas. a nadie le puedes pedir que se suicide políticamente. Pues si quieren, Y sí el que, PRI pues, no sí. se va a suicidar políticamente cediendo la Pero segunda vuelta. además, entonces no Permíteme, tienen la reforma energética. Tiene muchísimas. Para empezar, por informaciones que yo tengo de personas que están en la mesa de eso. negociaciones, la segunda vuelta ya Quedó anulada. está fuera. Pero a ver, la posición del PRD de advertir que hay puntos que pueden incendiar y no como amenaza textualmente, dice Zambrano. Es decir, que se van a ir a las calles, que van a hacer esto que tú mencionas, un bloqueo de 10,000 personas en el Senado. Es bloque base, es lo que Pues, dicen, más pues los un que se bloqueo agreguen. base es que, o sea, así como se estranguló reforma 148 días, va a ser casi lo mismo en función de la afectación de la única avenida que atraviesa la ciudad, que es Insurgentes. No, las y lo dos, que es y reforma. las dos principales ciudades. Exacto. Yo no creo que la vayan a hacer, de este tipo. ¿Sabes por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador pagó un precio muy alto por hacerse no bloqueo. lo van a hacer, pues se lo anuncian cada... Sí, pues sí, pero yo creo que también reconocen que a lo mejor lo harán un Ana día. María, ¿de dónde sacas que no lo van a hacer? No, Sí, la no, 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 movilización, la por movilización, supuesto, por que la van a supuesto. No la hacer. van a pero Está de que vayan a convocada. están como Que van a acercar el Senado, lo van a acercar. No, A ver, lo que yo estoy diciendo Andrés es Manuel. que vayan a tener el bloqueo por días o por un mes, no creo que lo vayan a hacer. Sería Andrés tanto Manuel como hizo- que si lo hacen, No, que es lo lo más van a seguro, hacer, pues pero está al costo ya que le anunciado. va a traer a López Obrador. 148 días tuvo un costo para él muy alto. Sí. Recupera No, pero no es foro. lo mismo que el bloqueo de reforma, no confundamos. No, O sea, no, me refiero al efecto persona, me refiero al efecto liderazgo. No lo es lo mismo, claro que no. Pues en el bloqueo No de sabemos. reforma Bueno, no se sabemos, perdieron 10,000 24,000 empleos. tampoco es, digamos, los No, maestros en pero su a ver. mejor momento llegaron a ser 15,000 los Pero, que fueron al sí aeropuerto. puestos en reforma, el anuncio yo creo que sí va a ser un hecho. Finalmente, qué pena para este país, como bien lo dice Garfias, que se quiera legislar en la calle, que se quiera legislar No hay un por país que firmas legisle en y las que los calles. legisladores No, además sí. estén haciendo intercambios éxito, no. comerciales. No, sí, las presiones sociales han hecho que gobernantes cambien su opinión y han hecho que legisladores cambien su opinión. Eso lo hemos Sí, visto pero en aquí esta- no hay libertad. O sea,
aquí al finalmente no te permiten que tú generes una libertad de expresión cuando realmente Andrés Manuel pondera una posición real en el país. Sí. Si no, no hubiera. En el pacto todos bailan ahí de cachete. Yo creo, pegado. no, pero ¿sabes qué? Yo sí creo que hay una diferencia fundamental de cómo debe de ser la reforma energética. Y va a haber grupos, lo mismo que esta propuesta que está haciendo Andrés Manuel, a lo mejor es la mejor propuesta para el futuro del país, o es una posición política. O un que término medio entre una y porque otra los podría términos- ser. porque Pero los no es ter- López Obrador, es de la el PRD. izquierda, sí, es el PRD y también Andrés Manuel López Está Obrador. haciendo Entonces, otra. Pues sí, no la ha entonces, presentado, pues si la está haciendo no la como conocemos. decía pero sí Cuauhtémoc, es, pero es... Las es- propuestas que hay sobre la mesa, una es del PRD. Pero aquí- La que otra es- presentó el la otra es ingeniero del PAN, Cárdenas, que va hasta a las las firmas y el concesiones. referéndum al Sí. 15, Pero Andrés ¿no? Manuel López Obrador ha sido muy claro que él no va a aceptar y su movimiento reforma una reforma Que dijo que era constitucional. pacífico. Que era pacífico. Pero que no van a aceptar una reforma constitucional. Cualquier cosa que tenga que ver con una reforma constitucional, aunque fuera para decir exactamente lo mismo, no lo va a aceptar. Bueno, y su razonamiento no tiene, digo, no está tirado de los No, pelos. no. Decir, por ejemplo, que sacar de lo que se llama área estratégica, petróleo y electricidad, da lugar a que compañías más fuertes, gringas, vengan y con Y toda las razón cartas que exijan envió a las competir en el marco transnacionales. del acuerdo de libre comercio. ¿Estás de Exacto. acuerdo, no? Que me envió las cartas también diciendo que no habrían las condiciones para poder invertir. Ahora, en yo esa materia. quiero llamar la atención sobre un punto que acabamos de tocar, que tiene que ver con las manifestaciones, y es el de que ¿a quién se le ocurrió levantar el Senado en Insurgentes y Reforma? Ah, sí, es un claro, punto. sí. Verdaderamente Vulnerable, ¿no? fue por intereses que se hizo ahí. Eso no es ni la menor duda, ni siquiera pensaron en la ciudadanía. ¿Cuánto en fue el todos costo los anunciado prejuicios de la que obra y eso- cuánto fue el costo final? Y sigue que se le filtra el agua, que se inunda no sé qué. Oye, pero ¿saben qué? Es Y muy nadie interesante. habla de eso, Pero de- fíjate, es muy interesante tu pregunta, porque en un país normal, claro que pondrías tú el Senado en un lugar tan estratégico como la Avenida Reforma. Pero el problema es que si toda construcción que se tiene que hacer en la Ciudad de México, tienes que pensar, bueno, ¿cuánta gente vamos a tener protestando o qué impacto va a tener la viabilidad? Entonces, es muy ¿Se interesante que acuerdan tengamos del que... IFE hasta dónde se fue? Sí, claro. Hasta la autopista, salida de la autopista Cuernavaca. Sí, sí, sí. Pero no solamente es el lugar, yo creo que lo que Garfias dice es también lo poco práctico que es la instalación, La instalación. del Senado. eso sí, ¿Cómo se les Miren, ocurre? se está en el Pleno y no es mentira, o sea, te llega, se te filtra el sol, o sea, es como estar ahí en Acapulco en la azotea, y lo peor es que solo en medio cuerpo y la otra parte no se solea, Sí, sí. cae el agua, se inundaron las sesiones de Pleno abajo, o sea, a mí me tocó muy de cerca ver el cambio del Senado de Caballito hacia la nueva sede de Reforma. La verdad, terrible, no habían las condiciones, fallaban los elevadores y Pero hubo esto es un poco una como discusión lo que pasó tremenda con la allí, estela ¿no? de luz. Iba a costar tanto y salió ardiendo la No, famosa bueno. estela, que solo sirve, ya le encontraron una utilidad. Y las sillas, eso sí son italianas. Desplegar las mantas de Greenpeace, Sí, no. no tiene otra, ¿eh? O que se suban Sí, para los- protestar Sí, por sí. cualquier causa, se suben Por ahí. los transgénicos. ¿Tú ibas a decir algo en relación a esto de la estrategia? ¿A quién se le ocurrió Al PAN. ponerla ahí? Sí, no, yo creo que los que idearon este proyecto, pues tienen que venir a explicarnos por qué lo hicieron ahí. O sea, ahí yo creo que en el fondo hay grandes intereses de algunos legisladores y como se ha castigado al poner a la ciudadanía, al poner ese edificio ahí, o sea, a sabiendas de que todas las manifestaciones van a dar al Congreso, sea Cámara de Diputados, sea el Senado, pues hombre, pues llévatela. Y hay que recordar que aquello era el Palacio Legislativo, el que está en San Lázaro, y que los senadores se les hizo feo el barrio y no se quisieron ir Porque para además allá. es cierto, ahí hay un espacio Lo hicieron atrás de para la eso, Cámara. ¿no? Ya no. Bueno, ya no. Pero durante muchos años estaba la obra negra de lo que iba a ser Pero el sí se Senado. construyó para que el Congreso de la Unión estuviese Estuviera ahí. instalada, la Cámara de Diputados, el Senado Por eso se de llama la el Palacio República. Legislativo. Quiero ser la abogada La del diablo. corrupción, como siempre, presente, los intereses Sí, más sí, allá. Ahora, quiero ser la abogada del diablo y les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si la discusión de la reforma energética se pasa a enero o febrero? O sea, sabemos que va a pasar, que incrementa dramáticamente la posibilidad de que no se apruebe. ¿Y por qué incrementa dramáticamente la posibilidad de que no se apruebe?
Porque a lo mejor simple y llanamente no está lista esta reforma energética en términos políticos de aceptación de la población, que eso a lo mejor va a tener que reconocer el presidente. Yo creo que ese es lo fundamental. Entiendo por qué quieren hacer estas reformas y desde su perspectiva piensan que esto va a resolver en parte muchos de los problemas que enfrenta el país en términos de la estrategia energética, y en términos de dinero. Pero más allá de esa discusión técnica, hay una realidad política que creo que no ha enfrentado el presidente y no ha enfrentado el PRI, que no tiene el apoyo político, las condiciones. Y social, Ana María. Y social. Entonces, por eso no quieren posponer ese debate a enero. Pero yo creo que no está listo. Y habría otro un ingrediente adicional. Dentro de lo que es el pronóstico del precio de barril de petróleo para el 2014, la reforma energética la quieren en este año para iniciar una serie de operaciones de tipo financiero que le permitan a Petróleos Mexicanos, lo decía el director de Pemex, Lozoya Austin, en su comparecencia ante senadores, que si la reforma saliera a medias, Petróleos Mexicanos tendría 35 mil millones de pesos, que es poquito más de la mitad, que requiere 65 mil millones de pesos al año para poder invertir en los planes de desarrollo. A ver, a propósito de lo que dices, yo inversionista, porque ahí el gobierno está metido en un brete, Sí. con la propuesta esta de la, Claro. de la consulta popular. No hay duda de que van a reunir Van a hacer. la del 1.640.000 firmas. ¿Y qué va a que se pasar en el requieren para- 2015 entonces? ¿Qué inversionista Sí, anima. va a Se meter va a su atrever. dinero si en el 2015, Claro. que sería la consulta, resulta que gana el no? Sí, no, y además Entonces, con las amenazas, no, a con las cartas que le mandó Andrés Manuel Sí, López Obrador que a todas mencionábamos. estas empresas, en donde dice, no inviertan porque esta reforma no tiene un apoyo social. A los niveles empresariales, de manera internacional o nacional, quizá la figura de López Obrador tiene una gran carga de esa posición que su personalidad imprime. Y digan, bueno, estas cartas es natural porque siempre ha sido el que quiere ser presidente, el que quiere ser candidato por cuarta vez en esta ocasión, pero sobre todo en los hechos, como dice Francisco, ¿qué capital le va a entrar aún? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero a lo mejor quién Ahora sabe. quiero un poco puntualizar para que la gente entienda. Se necesita que participe, además del 1.640.000, se necesita que participe el 40% del padrón. Y Eso si es el 40% del padrón vota y gana el 21%, Sí, no hay. es vinculante, que es lo que mucha gente alega que... La Constitución es clara y obliga a los poderes legislativo y ejecutivo a acatar esos resultados. Pancho, pero hay una gran inconformidad social. Hay una manifestación de la reforma financiera, del aumento de los impuestos, de los temas que hoy están sobre la mesa que no precisamente mantienen un equilibrio político. Y si a eso le agregas una firma donde le digas el petróleo es de los mexicanos y lo quieren vender y lo quieren compartir, la gente está irritada. Es que hay algo ahí que hay fácil que le precisar. entra. De acuerdo a la Perdón, propuesta. Perdón, Raúl, pero Andrés Manuel, finalmente recordemos cuántos votos representa en la elección pasada del 2012. O sea que el 40%, Pancho, sí lo puede cumplir. sí. ¿Sí? Ahora, el modelo No, de yo no tengo dudas. modernización o de la reforma energética habla de poder contratar, porque no la venden quienes la tienen, la tecnología de grandes profundidades de extracción, a que la empresa saca un barril y México le paga con dinero ese barril. Y ese barril de petróleo México ya sabrá si lo manda a su refinería, fíjate qué paradoja. Tiene una en Texas, en asociación con Shell, que es exitosísima. Y no tenemos la refinería de Tula Hidalgo, en donde se invirtió un dineral para comprar el terreno y se endeudó al Estado. Y siendo el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una ocasión me dijo a mí, cuando venga el presidente Calderón, entonces voy a juntar a la gente y le voy a decir, dígales, presidente, ¿por qué no va a ver la que era la obra de su gobierno? La refinería. Y hoy las refinerías, la tecnología es tan avanzada que con lo que costaría Tula, se harían Ya no 6 es negocio. refinerías prearmadas. Pero desde un inicio este debate, Raúl, no fue un debate técnico, fue un debate político. Desde el inicio. Ya le querían y quitar entonces el tú lugar podrías, a tú Tula, podrás poner Guanajuato. los mejores argumentos
que apoyaría argumentos técnicos de por qué habría que apoyar la reforma constitucional que está poniendo sobre la mesa el presidente lo que no han podido convencer, no han podido fortalecer su argumento político, y es un argumento muy sencillo. Esta reforma, que incluye una reforma constitucional, es regalarle el petróleo a los extranjeros y, si quieren ser así, o sea, crear más angustia a los americanos, a los gringos, al imperio. Entonces, cuando tú lees todos los argumentos técnicos, yo en cierta forma creo que no es cierto. Pero aquí no los van a poder convencer, es un argumento político. Claro. Aquí, pero si te vas a la provincia, claro, lo estamos viendo desde un tema central, claro, pero en la provincia lo hablamos en un programa pasado. Sí. Los legisladores ya no pueden llegar a sus distritos, o sea, aquí sí aplica pero lo cierto de que mejor dejen su pero foto. no pueden llegar a sus distritos, no necesariamente por esta reforma energética. Por todas las anteriores, por Ana María. exactamente. Es lo que yo Sobre decía, todo la es lo que yo fiscal. decía Pues al la inicio. La complicación está en serio. Vamos a hacer una pausa. Está usted en Contrastes 40. Volvemos en un momento. Gracias. Bueno, y ante el lamentable fallecimiento de Guillermo Tovar y de Teresa, la Fundación Cultural Salinas tuvo la oportunidad de presentar lo más destacado de su obra. La muerte de este cronista de la Ciudad de México a los 57 años de edad ha dejado un profundo dolor y, desde luego, en su obra un gran testimonio de su amor por la capital de todos los mexicanos. Y hay una denuncia que ha generado mucho ruido. Esto se lo menciono porque el despacho de abogados Krasovsky y Asociados ha denunciado que Telcel tiene 65 millones de usuarios y tiene la tarifa más alta del mundo. Pero no es solo eso, sino que también una serie de quejas acompañan a esta denuncia de este abogado Krasovsky en relación a que es un pésimo servicio, se corta, tiene usted que volver a llamar, y hay una acción colectiva que se endereza para pedir que se cumpla con lo que se paga, es decir, un servicio eficiente. Digo, yo sí voy a hacer un comentario de eso, porque verdaderamente el servicio telefónico, yo estoy en esa compañía que mencionaste, es desastroso. Bueno, y desastroso sería que no hubiera 5 consejeros electorales que faltan. Ana María, Aquí 63 en la lista. 63 aspirantes. Aspirantes. En la lista, claro. Para 5. Sí, para 5. Y solo hay además 5. para 5 en donde no les han dado pues no les han dicho exactamente qué va a pasar con ellos, a los 5 que vayan a elegir, si se aprueba el INE, el Instituto Nacional Electoral, que está demandando el PAN como parte de este paquete de la reforma política. Entonces, todo el proceso sí está un poco patas arriba, ¿no? Si van a aprobar el INE, deberían de aprobar primero el INE y luego empezar el proceso. Pero a ver, sí. Aquí hay un punto que es Vale la fundamental. pena, sí. Estarían en falta Pues constitucional sí, si no eligen a los consejeros, porque hay plazos marcados por la ley. ¿Por Pero qué ya hacen todo este circo de elección y tal? Si efectivamente, como tú señalas, viene el Instituto Nacional Electoral y no hay ninguna certeza de que los que elijan van a ser colocados en el... A lo mejor la mayoría sí, o que los 4 que están ahí van a trasladarse al INE. De eso todavía no hay absolutamente nada. Pues sí parece aberrante. Sí, no, están en falta, pero han estado en falta desde que renunció Por eso, pero no porque Sergio. estás en falta, vas a seguir en falta y vas a mantenerte en falta. Pero, o sea, el problema es que creas tú un proceso en donde... Yo me imagino que los que están en esta lista podrían ser los mismos consejeros electorales, con la excepción de que si en verdad el INE tiene la responsabilidad de hacer las elecciones en todo el país, centralizarlas, pues tendrían, yo creo que esta lista reflejar una diversidad de personas o de expertos de diferentes partes del país también. O sea, no sé si hay esa diversidad suficiente para que puedan justificar que tengan este tipo de consejeros que serán muy duchos en la materia electoral, pero también
necesitarías consejeros que de una forma u otra reflejen diferentes partes Pero y ¿El realidades del Instituto país. Federal Electoral está agotado en credibilidad? Es ¿Se que, desgastó? Raúl, el IFE hoy día ya es un área de corrupción, a donde mandatan los partidos políticos, a donde obedecen a los intereses del gobierno. Y entonces la propuesta de crear un instituto Y lo que se ha nacional invertido es ahí, finalmente que los ciudadanos participen, que pueda Pero- democratizarse este proceso que suena a sueño real. Digo, Mira, ese pero es vamos con un un minuto, ideal Francisco. final, Un ¿no? minuto. Digo eso que tú suena muy bonito, pero no es ahorita viable, porque finalmente los consejeros responden a una cuota partidaria y los partidos son los que los ponen, por lo tanto se sienten en obligación Claro. y tú lo Y sabes. ese iba a por ser el mi- partido reciprocidad que al los Y va a haber el impuso. mismo problema en el INE. Pero ya viste que la convocatoria marca que no puedes ser presidente aquel que sea actualmente Sí, presidente, consejero, pero ¿no? consejero Descartan sí. a los cuatro. No, no están puede ser hablando ni solo de los consejero. 5. Entonces, no, bueno, pero o sea, consejeros son, Pancho. No, no me O sea, refiero. son. Entre los requisitos, si tú fuiste presidente de un partido, tú no puedes, No puedes ser. aspirar a ser consejero. Eso es uno de los sucedió puntos. desde la Y ocasión entonces pasada, desde por esa eso no fue lista Jorge Alcocer. podrían haber escogido de esos candidatos que no tuvieran esos problemas. O sea, el INE no va a resolver los problemas que tiene el IFE en este momento. Porque Va- no perfilan que hayan ciertos estatutos para manejar un perfil que diga que es académico, que es ciudadano, Son sino 63 nuevamente. nombres que vienen de todos, ¿eh? Sí. Viene de la academia, hay exfuncionarios, Por hay eso, pero expolíticos. ahorita ya hay- Se saben quiénes son descarta los Goldenberg, 5. que nunca estuvo, y Krill, que dice que... Pero no se descarta porque nunca estuvo. Nunca No, me estuvo. refiero en la información que surgió. Claro, nunca estuvo. Tampoco Krill. Yo hablé con Krill, claramente me dijo, a mí nunca me lo ofrecieron, ni me interesa, no sé de dónde salió esa versión. Hace 15 días lo desmentí y quién sabe por qué. El tema es que volvió a Ya urge nos vamos. que hayan consejeros. Ya nos vamos y este país está inmerso en esos retos importantes. La reforma política, la energética. ¿Qué va a pasar con el Instituto Nacional Electoral? Continuaremos con estos temas y otros más interesantes, no porque estos no lo sean, la semana entrante. Gracias a Nos vemos. todos. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos en unas horas en el primer café a las 7 de la mañana aquí en Proyecto 40. Gracias.